Nosotros sabemos eso. Pero ahora, el punto está, oiga bien, el punto está es que hay otro texto donde Jesús le dice, miren, el que tiene una bolsa, téngala. El que pueda tener una espada, tómela. Pero una espada es la palabra, ¿me entiendes? Ahora, y aquí vemos que Jesús le dice, cuando vaya por el camino no tomes nada. Tenemos que analizar el contexto ¿qué? En este caso tenemos que analizar el contexto ¿qué? ¿Cultural? No. ¿Contexto qué? ¿Económico? Económico, ¿de dónde sale ese contexto? O sea, la economía. No, pero yo no sabía ese contexto. Ese contexto económico, ese nuevo O sea, ahora, Dios mío. la moneda, No, que se habla, ¿no? eso no es un contexto, eso va en la cultura y en la historia. Ah, ok. Oh, pero bueno, ahora tenemos un nuevo contexto, el contexto económico, santo Dios. Ay, hermano, Te estoy cualquiera se diciendo. equivoca, pues cuidado, los Te pendejos. estoy diciendo que Jesucristo tiene que venir. ¿Qué dices? ¿Dónde era que estaba? Entonces, No, yo no uso lentes, hermana. dale gloria a Dios por eso. Sigamos, por favor. Aislado de todo contexto, este versículo parece prohibir a los cristianos viajar con ropa extra. ¿Oyó eso? Yes. ¿Oyó eso? Violeta, ¿usted escuchó? No, usted no escuchó, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces usted va a tener que leer. Así, amén. Lea, Lea, por favor. mejor. Acá. Aislado Sí. de todo contexto, este versículo parece prohibir a los cristianos viajar con ropa extra. ¿Cuál versículo y cuál capítulo? ¿Cuál capítulo y versículo? Mateo 10:10. ¿Qué dice? No os proveáis ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué es lo que hay que estudiar para entender este versículo? ¿Qué contexto? El contexto de toda la Biblia. Sí, pero por ahí hay una regla ahí. ¿Cuál? Que la ¿El Biblia es- contexto inmediato? Hermana, Dios le bendiga, gracias. Ah, no, tampoco. No, está bien, está bien. No, porque usted sale con cosas del contexto económico y dijo, bueno, yo no sabía esa. Yo mismo no sabía Ay, esa. hermano, me equivoqué. Pero la economía siempre está. No, pero el contexto económico yo no sabía esa. Yo mismo no lo sé. Pero para eso importa. Pero está bien, ¿ok? Está bien, mi hermana, lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque son los versículos antes y después. Sigamos, por favor. Pero dentro del contexto de toda la Biblia, siga. Violeta, por favor. Esta no puede ser la verdad enseñada aquí. Compare la instrucción dada en Mateo 10:10 con las palabras que Cristo habló a sus discípulos poco antes del momento de su crucifixión. Ahora observe, parece que están como en contradicción los dos versículos. Ponga atención, pero no es así, ponga atención para que usted vea. Léalo. Y a ellos, Y a ellos dijo, ok. cuando os envié sin bolsa, ni alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ok, ¿usted ve? ¿Por qué Jesús le dijo a ellos, cuando vaya por el camino no lleve bolsa, vaya sin alforja? ¿Por qué? Porque no iba muy lejos. Exactamente, no iban muy lejos. Eso lo estudiamos en el contexto inmediato. Nos damos cuenta de que no iban a ir muy lejos. Entonces sigamos, por favor. Al comparar estos dos pasajes, Al comparar esos dos pasajes en el ámbito de sus contextos, descubrimos que en el primer pasaje, Cristo estaba enviando a sus discípulos a un corto viaje. ¿a un corto qué? Viaje. Porque hay gente que dice, no, yo me voy para África sin nada. No, pues imagínese. No, porque Dios me envió. Espérate un momento. Las cosas no trabajan así. Usted va para África a una obra misionera y usted va sin nada así. Tiene que tener alguien que lo respalde. No simplemente alguien que lo respalde, sino también ayuda.
Por eso alguien... ¿Me entiendes? Porque la iglesia te puede respaldar y todo, pero también que te suministren, que te manden, que te den dirección, que sepan, que te den guía. Eso no es así. Que si necesita, por ejemplo, la situación económica, instancia, etcétera, se le ayuda en eso. Porque se vaya a predicar a otra zona y hay que ir preparado. Porque hay gente, no, pero Jesús dijo que no lleve nada. Y toman el texto así a simple vista. Entonces, ¿qué cometen? Un gran error. Y sacan el texto fuera de su contexto. Ok, entonces sigamos. Ellos debían ir sin provisiones extras, tales como dinero y ropa. Esta asignación los ayudaría a ejercitar la fe. Lucas 22:35. Y permitiría a otros creyentes a aprender la responsabilidad de apoyarlos. Mateo 10:10. El segundo pasaje presenta otra perspectiva y tiene que ver con un viaje más largo. ¿Usted ve? Obviamente, el primer pasaje no establecía una regla para todo el tiempo. Más bien, enseñaba un principio de fe, solo para un momento particular. ¿Usted oyó? Porque hay gente que dice, no, ya Dios está conmigo. Hermanos, la gente se equivoca. La gente se equivoca. Sí, Dios está contigo. ¿Qué dijo eso? Observe la sabiduría de nuestro maestro. Si usted va a construir, tiene planes de construir una casa, ¿qué es lo que primero que Jesús dijo? Tiene que sacar cálculo. Lo primero que Jesús dijo, sí, tienes que sentarte a sacar lo que vas a gastar. ¿Me entiendes? A ver si tienes suficiente para poder terminar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué Jesús está hablando? Preparación, planificación. Jesús dice otra cosa. Si vienen contra ti y tú tienes que revisar si tú puedes hacerle frente al enemigo. Si tú sabes que no le puedes hacer frente, ¿qué tú tienes que hacer? Enviarle ¿qué? Una embajada de ¿qué? De paz o de paz. ¿O no? Eso está hablando de ¿qué? De planificación, de preparación, de orden. Eso no es así, hermano. La gente se equivoca. No, porque Dios me dijo y Él está conmigo. Observe esto, observe esto. Observe, esto es duro. Viene un profeta de por ahí o un hermano y se levanta. Dios te llama a ti como pastor. Ok, Dios te llama como pastor. Pero Dios no te está diciendo que comience a pastorear. Dios te llama como pastor el primero, prepárate. Estudia mucha Biblia. Prepárate. Toma seminario, estudia, ayuna ahora. Para cuando llegue el momento de ejercerlo, tú estés preparado. Claro, no le va a soltar esa confianza. No, porque hay gente que, no, yo soy pastor y vienen y establecen una iglesia. Pero ¿qué pasa con esas iglesias? Se caen, se van, se caen. No se cae porque él no tiene el llamado, se cae porque él no tiene la preparación. ¿Aló? O sea, porque no es nombrado por el Espíritu Santo. No, él está llamado por Dios, pero no tiene la preparación. Y tiene que prepararse primero. La gente se equivoca. Señores, el Espíritu Santo va a usar lo que Él pone en ti. Porque los pastores tienen que tener un concilio, ¿cierto? Para que los ordenen. Depende. Ok. Porque aquí que viene un problema. Muchos de los concilios están fuera del texto bíblico y la regla bíblica. Y yo voy en contra de eso. Si no estamos por la línea bíblica, quédate con tu concilio. Ya. Ah, sí, claro. Quédate con tu concilio. ¿Me entiendes? Porque aquí no vale decir que concilio, que hombre, aquí vale es lo que Jesús dice, lo que Papá Dios dice en su palabra. Y si Papá Dios dice que las cosas son así en su palabra y el concilio dice otra cosa, y porque tú estás en el concilio, tienes que predicar la doctrina del concilio. Cuando la doctrina del concilio no está de acuerdo con las escrituras, bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Eso no va de acuerdo con el plan de Dios. Porque ahí que está el problema. Tú tienes que predicar lo que el concilio predica. Ah, pero eso es como las iglesias, las otras iglesias. No, el concilio. El cristiano. De allá arriba, todo el mundo tiene una línea. Y si esa línea está fuera de la Biblia, hay que predicar. Aunque esté fuera de la Biblia, hay que predicarla. Ah, no. Y ahí no estamos de acuerdo.
Y ese es el problema. Que es un concilio, entonces en realidad Bueno, es una como institución, ¿ya? una institución ya establecida, en este caso una institución cristiana, Ok. ¿me entiendes? Ampliada, con varias iglesias y con una sola línea. Ok. Sí, la Asamblea de Dios. Por ejemplo, nosotros, la universidad es línea Asamblea de Dios, pero teología libre. Ya. Que no estamos aferrados a normas de hombres, sino a las escrituras. Entonces, sigamos aquí, por favor. La regla que acabamos de demostrar es denominada las escrituras son su propio intérprete. Ok, las escrituras son ¿qué? Su propio intérprete. ¿Se recuerda de la instrucción hermenéutica? Ok, sigamos. Ella establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. Léame eso de nuevo porque parece que hay mucho que se le olvida eso. Esto es muy importante. Ella establece Ella, ¿quién es ella? La Biblia. La Biblia. Sépalo. Ella establece, la Biblia establece, en otra palabra, la autoridad final establece, diga, para la iglesia. ¿Establece? Ella establece esta regla. Sí. La regla establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. Debe ser consecuente. Cada versículo está alineado a todo el plan de las escrituras. Entonces, por eso ahí se han formulado doctrinas y han sacado doctrinas que la Biblia no enseña. Cogí un versículo, un texto o una expresión sacada fuera de su alineamiento de pensamiento y forman un pretexto. Y aquí viene lo duro, que ya establecen hasta una norma hasta una doctrina y le llaman doctrina a eso, lo cual no es doctrina, sino idea preconcebida. Sigamos. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. ¿Cómo va a ser que usted va a sacar una doctrina bíblica de un versículo cuando miles de otros versículos contradicen lo que usted está diciendo? ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? La mala interpretación. Porque vuelvo y repito, todo versículo, todo capítulo tiene que estar alineado con todo el contexto bíblico. Por eso hay versículos que la gente usa, como Deuteronomio 22:5, y usa muchos versículos, que cuando tú lo alineas todo el pensamiento bíblico y al mismo contexto en el cual se está expresando el versículo, tú dices, pero no encaja. Parece que la Biblia se contradice, pero no es así. El problema lo tiene el hombre malinterpretando las escrituras. Sigamos, por favor. En las próximas páginas estudiaremos esta regla en 3 áreas de aplicación. Oiga, esto en 3 áreas. La primera, A, la consistencia de las escrituras. B, las referencias en las escrituras. Y C, las citas en las escrituras. Por favor, las escrituras son su propio intérprete. ¿Significa qué, Violeta? Solo las escrituras, ningún otro libro puede ser utilizado en interpretación bíblica. No, perdón, la D. Puesto que la Biblia no puede contradecirse a sí misma, ella es su propia y mejor autoridad sobre el significado de un pasaje. Puesto que la Biblia no puede contradecirse a sí misma, ella es su propia y mejor autoridad sobre el significado de un pasaje. Ahora usted se tiene que estar preguntando, ¿y tú esta guerra teológica que hay entonces? Y todos estos maestros que se contradicen a sí mismos, todos estos predicadores y estos concilios y todas estas divisiones que vienen por supuestas doctrinas, supuestas, que no son doctrinas,
Entonces usted tiene que pensarse, usted tiene que pensar dónde radica el problema. ¿En una mala qué? Interpretación. ¿Y un mal uso de qué? De la hermenéutica. ¿Se ve? La Biblia es su propio qué? Intérprete. Y no se contradice. Mantenga eso bien en su mente. La Biblia es su propio intérprete y no se contradice. Los hombres se contradicen. Los hombres usan mal las escrituras. Los seres humanos malinterpretan las escrituras. Y por eso tenemos división en las iglesias, guerra en las iglesias. Que aquel cree que el pantalón es pecado. Que aquel cree que el maquillaje es pecado. Que aquel cree que... Oye, pero cuando vamos a las escrituras, tajantemente como debe ser, dice, pero ven acá, eso no es lo que enseña la Biblia. Siempre citan el versículo, porque sin santidad, Nadie verá al Señor. pero no leen la otra parte, seguir la paz con todos. Sin la cual. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie, pero primero dice, seguir la paz con todos. Eso no te lo citan. Solamente cita sin santidad. No, pero cítame todo el texto, el versículo. Entonces, a medias, trae problema la situación. Como he dicho, por ejemplo, yo te estoy predicando, Dios quiere que tú seas bendecido. Amén. Amén. Te dice amén. Dios quiere que tú seas prosperado. Amén. Amén. Dios quiere que tú seas sano. Amén. Amén. Dios quiere que tú seas bendecido, grande. Amén. 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 ¿Cuál fue el fallo que yo cometí? No dijo toda la verdad completa. Yo le dije a ustedes simplemente y lo enfoqué en lo material, en las bendiciones. Pero no le enseñé a ustedes cómo exactamente, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán ¿qué? Añadidas. Pero a la gente le gusta, usted dijo amén. Cayó. No, porque estamos esperando el Perdóname, resto. Dios. Claro. Solo sigue la tortilla. Cayó. Estamos esperando. Por eso es que muchos caen en la trampa de esos predicadores. Pero no dicen que si tiene que buscar el Porque usted tiene que entender, óigame bien, aquí por favor. Usted tiene que entender, Dios es amor. ¿Quién lo duda? ¿Cómo fue la otra parte? ¿Cómo fue? Toda esa parte como que no le gusta a la gente. Dios es amor. Y Dios es amor y Dios te ama. Hermano, hasta el diablo sabe que Dios no ama. Claro. ¿Qué más sabe? ¿Entiendes? Por eso que Hasta el diablo sabe que Dios no ama. Oiga esto. Pero del otro lado, dice fuego consumidor. La Biblia dice que Pablo decía, ay de mí si no le predico todo el consejo completo, todo el evangelio completo. La gente te agarra una porción y ahí te dejan. La gente coge lo que le gusta. Esta es la porción que me cae bien. Porque aquí que yo tengo que ser bendecido. No me habla del fuego. Háblame de la gracia. No le hablan de la condición. No me habla de obediencia. Entonces, saca la Biblia fuera de su contexto. Sigamos, por favor. 6.2. Objetivo: utilizar la regla de la analogía de la fe para identificar una interpretación no bíblica. Para identificar qué Una interpretación no bíblica. no bíblica. A. Consistencia de la doctrina en las Escrituras. El principio de la consistencia de la doctrina en las Escrituras es un corolario natural del principio de que las Escrituras son su propio intérprete. ¿Oyó eso? Grábese eso bien. Expresado en palabras sencillas, lo que la Biblia enseña, obviamente en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje Aislado o oscuro. ¿Oyó eso? No lo puede contradecir. Observe,
Observe esto, y he cogido varios esos ejemplos. Yo creo que usted vaya a Isaías 3. Para que usted vea. Y yo voy a hacer preguntas aquí, usted me tiene que contestar. Isaías 3, 16 hasta el 26. Y otra persona me va a ir. 3, 16. ¿Se ve? Y otro me va a ir, otra persona me va a ir a Ezequiel 16, 9 hasta el 13. Y usted verá si parece que se contradicen, sí o no. Por eso es que hay que estudiar los contextos bíblicos para entender las escrituras. El punto es entender las escrituras, pero tenemos que tener las reglas, las normas, las herramientas para poder hacer una exégesis. Pastor, hay Biblias que traen esos numeritos pequeños. Esos son los... Eso es como una concordancia. Ah, Y la tiene abajo. Te da la cita abajo. Se Sí, puede también utilizar. cada létrica que usted ve abajo, usted la ve Tú no haces con la una cita bíblica. comparación. Sí, con una cita bíblica. Ya. ¿Te Ese entiendes? es más fácil. No, es una concordancia pequeña ahí mismo. Te enlaza con otros versículos, con otras. Porque son similares. Sí, exactamente. Entonces, ¿quién tiene Isaías 3, 16 hasta el 26? Amén. ¿Y quién tiene Ezequiel 16, 9 hasta el 13? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, por favor? 16, 9. Sí, Amén. hasta el 13. Ahora yo quiero que usted lea Isaías 3, 16 hasta el 26. Y ponga atención, porque y usted verá que si no ponemos una atención cuidadosa al contexto cultural e histórico, y tomamos así la Biblia, podemos hacer una mala interpretación peligrosa, como muchos han hecho. Por favor. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redencillas, las lunetas. Páreme ahí, ¿qué va a quitar Jehová? Las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes. Dice que lo va a quitar, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta, vámonos para eso. Dice que lo va a quitar, ¿verdad? Ahora, antes de quitarlo, quiere decir que lo tenían. Ya. Claro. ¿O no? Sí. Ok, siga, por favor, porque usted ve. Los collares, los pendientes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montosillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Ok, aquí vemos un despojo de todo un atavio. Atavío. De todo un atavío. Aquí vemos un despojo totalmente, ¿verdad? Por una guerra. Ahora Israel estaba en pecado, estaban llenos de orgullo, estaban adorando a otros dioses, no querían escuchar a Dios. Entonces Dios trae a un rey y lo lleva cautivo, y como una guerra, en el versículo 25 lo dice claramente, lo llevan cautivo, lo despojan de todo, porque una guerra, lo saquean y lo amarran como si fueran
como esclavos y los llevan a otro sitio, los transportan a otro sitio y en el camino tenían que hacer sus necesidades así. En el camino tenían que hacer sus necesidades fisiológicas. Así mismo. Por eso venía hediondez. Todas esas cosas. Ahora viene el punto. El capítulo 16 De Ezequiel. de Ezequiel, versículo 9 hasta el 3. Oiga esto. Aquí Dios, en Isaías, Dios le quita los atavíos. Yeah. Dios le quita todo, ¿verdad? Algunos dicen que eso es pecado, que no, que la argolla, que el arete, todo eso es pecado. Algunos dicen así. Ahora, se ve esto. Digamos que es así como ellos dicen. Aló, ponga atención. Digamos que es así como ellos dicen. Aquí viene lo duro. Y esto lo he enseñado varias veces. Como ejemplo, tomo como ejemplo para que ustedes vean lo peligroso que es no analizar las escrituras en su contexto. Léalo, por favor, para que usted vea. Ezequiel, ¿no? Sí, Ezequiel. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te unté bálsamo. También te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas y te vestí con telas de lino y de seda. Luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en el cuello. Páreme, ¿quién le puso los brazaletes? ¿Quién le puso los collares? El collar. ¿Qué pone aquí? ¿Quién le puso el collar? Pues Jehová. Dios, ¿verdad? Sí, Dios nuestro Padre. Aquí Dios está identificando la bendición. Siga. Te puse joyas en la nariz. ¿Qué le puso? Joyas. Sigamos. Y aretes en las orejas. ¿Qué le puso? ¿Quién es que está poniendo aquí? Jehová. ¿Y por qué los religiosos no leen ese versículo? No, pero ¿por qué no lo leen? Yo no sé. ¿Usted está entendiendo el problema aquí? Porque uno dice, no, porque es pecado que Dios se lo quita. No, yo lo tenía, lo que Dios permitió que lo llevaran cautivo por su pecado. Porque no estaban obedeciendo la palabra, estaban adorando a otros dioses. Tienen que estudiar el contexto histórico de la situación que se estaba dando en Israel en ese tiempo, en Isaías. Entonces aquí en Ezequiel, Dios habla de la bendición y Dios es que le da vamos a decir que lo aforra de todo eso. ¿Por qué no leen estos textos? ¿Por qué no leen estos versículos? Ahora digamos que es así como ellos dicen. Entonces se contradice Dios. Pero, perdón, pastor. ¿Se contradice Dios entonces? Diga. Pero aquí está hablando, es literalmente. Está hablando de la bendición que Dios le da. De la Pero el bendición. punto está es, Ok. de la bendición. El punto está es, ¿cómo Dios va a coger algo que él mismo nombra pecado para determinar que es bendición? Ya. Claro. Él les quitó eso, fue por el juicio. Por el pecado que cometían, pero el pecado no eran los aretes. Exactamente. El pecado no eran las lunetas. Ya. El pecado no era el partidor de pelo, nada de eso. Su desobediencia. El pecado era la soberbia que tenían y la arrogancia de no obedecer, de no dejar los ídolos que tenían. Desobedecer. Era desobediencia. Entonces aquí, ¿por qué entonces Dios dice, te puse arete? No, porque los aretes son de los esclavos. No, porque cuando se acuerda que ellos tenían oro y se ponían. No, pero yo lo que quiero decir es, capte la idea. Joyas. La Biblia no se contradice. Capte la idea, lo que estamos estudiando, para que usted vea la problemática que hay. Que si usted no coge y estudia el contexto bíblico y entiende que la Biblia es su propio intérprete, entonces va a cometer estos errores. Sigamos leyendo para que usted vea. Arete, y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata. ¿Cómo? ¿De qué fue adornada? De oro y de plata. Y tu Ahora, ¿quién es que la está adornando? Jehová. Jehová, Dios, Es Dios que está haciendo eso, no soy yo. Siga. y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, miel y aceite. Fuiste extremadamente embellecida y hasta llegaste a ser reina. Digamos que es así como dicen ellos. Entonces, ¿cómo es que Dios dice en uno que es pecado y después dice que en otro que es Falta. que es válido y que es bendición?
Algunos se atreven a decir, no, porque era el antiguo, pues se quiere del mismo tiempo, casi el mismo, en los mismos tiempos, casi. Del tiempo de la antigüedad, del cautiverio. El problema, ahora vuelvo y repito, ¿dónde radica el problema? Esto es algo serio. Por eso que usted tiene que venir a los estudios, para que entienda las escrituras y ponerle atención y dedicarse, para que no lo engañen. Porque como dice en la prueba, Dios quiere que tú seas bendecido. Amén, todo el mundo dice amén. Pero no esperen el veredicto final. ¿Qué dice la Biblia? Cuando venga a la casa de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Escuchar. Callar y escuchar, y para no ofrecer sacrificio como los necios. Oiga. ¿Por qué? Porque tú vienes a escuchar las instrucciones del Altísimo. A menos que el pastor o el predicador esté desviado. Sigamos, por favor, en el libro. Históricamente, No, la Biblia, lo que la Biblia enseña ahí fue... lo que la Biblia enseña, obviamente en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje aislado u oscuro. ¿Usted está entendiendo? Dice- ¿Cómo usted lee un versículo? ¿Cómo lo leemos? ¿Saben cómo leemos un versículo? Leemos con entendimiento. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué regla le aplicamos al versículo? Leer, volver a leer. Sí, pero ¿qué regla? ¿Cuáles reglas le aplicamos? Contexto inmediato. ¿Contexto qué? Inmediato. Inmediato. Ok. Ahora el contexto inmediato. ¿Y qué del pensamiento más amplio? ¿Y qué del contexto bíblico? ¿Verdad? Entonces cuando aclaramos eso, nos damos cuenta qué es lo que el versículo significa dentro del pensamiento que el autor quiso decir o está expresando. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque hermano, mire, de dominaciones A montón. a montón hay, con unas doctrinas, oye, que la dibujaron ellos. No, dejemos eso ahí, sigamos por favor. Ahí ya eso es a rajatabla. Dicho de otra forma, cuando un pasaje parece contradecir otros pasajes, debemos resolver el conflicto con las siguientes reglas. La siguiente regla, los pasajes claros deben aclarar los pasajes ¿qué? Oscuros. Pasajes múltiples deben aclarar el pasaje ¿qué? Aislados. Aislado. La enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza Implícita. implícita. ¿Está entendiendo? Históricamente, ¿qué? Este principio ha sido llamado la analogía de la fe. No me agrada este título porque es confuso Para pedirlo para luego. y porque parece indicar que toda interpretación debe ajustarse al credo de una iglesia. ¿Aló? Es lo que la iglesia diga. Es lo que el Vaticano diga. Esa cueva del diablo. Es lo que el Vaticano diga. Es lo que los mormones digan. Es lo que Cristo dijo. Oiga, aquí viene. Es lo que la palabra dice correctamente interpretada. No, porque Jesús dijo, si no aborrece a tu madre o a tu padre, no eres digno de mí. Y va y mata a toda la familia. Está dura la situación, ¿ahí o no? Sí, pero Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Míralo ahí. Y te buscan el texto. Y si tú no conoces las reglas y no conoces la Biblia en su contexto, ¿qué tú dices? ¿Qué tú crees? Que es verdad. Y tu fe queda ¿qué? Torcida, dañada y malograda. Porque recuerde bien, la fe viene por el oír, ¿oír qué? Y si la palabra de Dios te la malinterpreta, te la enseñan mal,
tu fe estará mal. Oye, estará desviado. Por eso que usted tiene que venir a los estudios. Por eso que usted tiene que dedicarse a la investigación de las escrituras. Porque por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Mi pueblo qué? Perece. Y es llevado cautivo. Oiga, lo llevan cautivo, lo encadenan, lo amarran, le ponen grillete. ¿Sabía que el diablo es un experto conociendo las leyes? Oye, entonces, el diablo conoce la ley que está aquí, la palabra. Y si tú no la conoces, tú eres pan comido. Y tú sabes que Satanás es el artista más grande que existe de la maldad. Mira cómo tumbó la tercera parte, se la llevó. Adán y Eva también lo enredó. Y si usted no conoce las escrituras, te sopla la serpiente. Te lleva también. Sigamos, por favor. Sin embargo, como sea denominada, la verdad básica es extraordinariamente importante. La Biblia no puede decir algo en un solo pasaje que entre en conflicto con las claras enseñanzas de otros pasajes. ¿Aló? ¿Entendió eso? Amén. Si usted pone atención a estos estudios y estudia en su casa, usted podrá entender muchas cosas bien afinadas de las escrituras. Y será difícil que un predicador o un maestro que esté usando texto fuera de su contexto lo engañe a usted. Porque observa esto. Oye, pero es verdad lo que él está diciendo. ¿Cómo tú sabes que es verdad? ¿Se ve bien? ¿Suena bien? ¿Suena bonito a los oídos? ¿Que tú seas bendecido? ¿Que tú seas prosperado? Oh, claro. Que tú seas un campeón. La pregunta es, ¿dónde está la Biblia que tú tienes que ser un campeón? ¿Aló? Vamos a coger la ley de la siembra y la cosecha. Que tú tienes que sembrar. Porque lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Ahora, Dios ama al dador ¿qué? Alegre. ¿Te estoy usando la Biblia? ¿O no? Ven a pactar con Dios, que Dios te va a bendecir. Siembra esa semilla. ¿Puedo decir amén? ¿Aló? ¿Y la gente van o no? ¿Por qué van? Por ignorante. Exactamente. Y por buscar también el dinerito. Pero mayormente por la ignorancia del conocimiento bíblico. Siembra esa semilla que Dios te va a bendecir. Ven a pactar con Dios. Hermano, ¿desde cuándo usted tiene la fuerza para pactar con Dios? Fue Dios que hizo el pacto con Abraham, basado en él mismo. Por eso tuvo que venir Jesús, porque ningún hombre tenía la fuerza para poder cumplir ese pacto. Y Jesús establece un nuevo pacto. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando le recibimos, entramos en el pacto. Ya no estamos pactando. Pero ya fue Cristo que estableció el pacto. Pastor, ahora lo hacen más sutil. Ahora no usan siempre pactar. Ahora dicen que después de recibir un milagro o dar una palabra, dicen conecta con su dinero, conecta con la palabra que recibió, conecta Ay, sí. con el milagro que recibió. Para que el Señor lo confirme. Conecta. Hay que conectar. Hermanos, Sí, cambia. por eso es que yo le digo, miren, esta iglesia tiene que definirse por las escrituras. ¿Cuántas veces usted ha escuchado pentecostales decir, mis hermanos pentecostales, dicen lo siguiente,
Pero el pastor Irán no es pentecostal. Yo creo, oiga bien, yo creo en las lenguas, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en el fuego, yo creo en todo eso. Tengo yo que ser pentecostal para creer eso. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. ¿Me doy a entender? Es porque la Biblia lo dice. Ahora, muchos pentecostales, muchas iglesias dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. ¿Usted lo ha escuchado? La iglesia no nació el día de Pentecostés. La iglesia nació cuando Cristo muere y resucita. Ahí nace la iglesia. Y en el Pentecostés lo que recibieron fueron el poder, revestimiento de poder para testificar. La iglesia no nació el día de Pentecostés. Porque cuando Cristo resucita, dijo, ¿recibí qué? El Espíritu Santo. Lo hizo nacer de nuevo, lo selló. Y después le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga ¿qué? Entonces, no fue un Pentecostés que nació la iglesia. No, porque cuando él dijo consumado es ahí. La iglesia nace en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí nace la iglesia. Pero hay pentecostales que dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. No. Hermano, el significado de Pentecostés es usted dice que cuando Cristo 50. recibe el poder. ¿Eh? ¿Qué significa Pentecostés? 50. 50. No, fiesta celebrada. Pero eso, no quiero entrar ahí, pero yo lo que quiero decir es, darle a entender a ustedes que hay que quitar la religiosidad y el tradicionalismo y irnos de lleno a las escrituras. Y verdaderamente como ella se interpreta ella misma. Porque ella misma es su propio ¿qué? Intérprete. Varón, antes de recibir la promesa, ya los discípulos predicaban de igual manera después que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Mira, tenemos que entender que cuando la iglesia recibe el investimiento de poder, es para testificar en Jerusalén y en todos lugares. Necesitamos más poder. Pero recordemos que en el capítulo 10 de Mateo, Jesús lo escoge y lo envía a la casa de Israel. En la misión a Israel, porque tenía que cumplirse esa palabra. Primero a Israel, después todo el mundo. ¿Entiendes? En el Pentecostés fueron revestidos para ir a todos esos lugares. Bueno, No simplemente a Israel. ahí empezaron, varón, sí, viendo desde el punto de vista de toda la lengua que hablaron, porque habían de diferentes naciones. Claro. Y ahí en ese momento se comenzó a predicar múltiples. Y en sí, en eso quizá podría ser que se lleven, porque de veras. No, porque, oye bien, una cosa es el investimiento de poder y otra cosa es el nacimiento. ¿Aló? Son muy diferentes. Entonces, quitemos tradicionalismo, formalismo religioso y vayamos tajantemente a las escrituras. Antes de Pentecostés ya tenía el Espíritu Santo. Como sello y como propiedad de Dios. Entonces, sigamos por favor, Violeta. Podemos ver un ejemplo de la aplicación de esta regla en la interpretación de 1 Corintios 15, 29, 30. Siga. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Está aprobando la Biblia que se puede bautizar por los muertos? ¿En nombre de los muertos? Pero hay gente que coge este texto así. No, porque la Biblia lo dice. Espérate un momento. ¿Cuál es el tema que se está tratando en Corintios? En la resurrección. Porque en Corinto habían algunos que no creían ni siquiera en la resurrección. ¿Me doy a entender? Aquí no se está probando el bautismo en nombre de los muertos. Sigamos leyendo para que usted vea. A primera vista, estos versículos parecen enseñar el bautismo por los muertos. Sin embargo, un examen más minucioso revela que esta aparente enseñanza es solo la supuestamente correcta interpretación
Si investigamos con más detenimiento, nos daremos cuenta que este es el único versículo bíblico en que se refiere el bautismo por los muertos y además, por naturaleza, es un pasaje difícil y oscuro. En contraste, hay una abrumadora abundancia de enseñanzas en pasajes muy claros, explícitos, directos, que revelan que la salvación solo se recibe por la fe en Cristo, Romanos 5:1, que después de la muerte recibimos juicio, Hebreos 9:27, y que Cristo es el único intercesor entre Dios y el hombre, 1 Timoteo 2:5. Obviamente es imposible que un solo y aislado versículo contradiga otra gran cantidad de enseñanzas bíblicas. Personalmente, creo que Pablo cita este pasaje como una ilustración de lo que algunos incrédulos hacen, para hacer énfasis en que la creencia en la resurrección está escrita en los corazones de los hombres. ¿Está entendiendo? Aunque sea el punto personal de él, acerta. ¿Está entendiendo? Entonces, que no es que la gente, que la Biblia apoya el bautismo por los muertos. Y van a haber sectas que lo hacen. Y hay sectas que lo hacen. Sigamos, por favor. Él quiere hacerles ver a los cristianos de Corinto los necios que son al no creer en la resurrección. Observe que Pablo hace la distinción entre los y nosotros. Ellos se bautizan por los muertos, mientras que nosotros somos perseguidos por nuestra fe. Él no está afirmando que ellos hacen lo correcto, sino simplemente que aún estos paganos creen en la resurrección de los muertos. Pero ahora, ¿está entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿está la Biblia de acuerdo en bautizar a alguien en nombre de los muertos? No. Y mil veces no. Pero si cojo el versículo así aislado de su contexto, ¿qué yo estoy haciendo? Sacándole. ¿Y qué regla estoy violando? El contexto con el libro. La de no estudiar. ¿Qué regla estoy violando? La de no estudiar. Que la Biblia es su propio interés. Que la ve su propio intérprete y el contexto de toda la Biblia. ¿Cómo encaja ese versículo en el contexto de toda la Biblia y en el contexto del pensamiento que se está expresando? Por eso tenemos grandes problemas hoy en día en las iglesias. Eso es lo que hacen los mormones, ¿verdad? Por eso tenemos grandes problemas en las iglesias, hermano. La religiosidad. Hay gente, hermano, que tú tratas de ayudarle a explicar, pero tan religioso. Claro, lo explicó bien. Muy No queda duda. Óyeme, que eso es duda. una religiosidad. Tiene su mente cautiva. Cauterizado. La conciencia cauteriza y su mente cautiva a esas ideologías. Por eso yo le digo a ustedes, vengan a los estudios, prepárese, estudie en su casa, venga preparado, para cuando usted se siente escuchar a un maestro o un predicador, no diga todo amén. Mejor para ahí se va. Oye, no, pero escucha el veredicto completo. Observa esto. Yo escuché a MacArthur decir que si usted recibe la marca de la bestia, usted será salvo. Observe. Y el predicador. No, escúchame. Pero ¿por qué él dice eso? Porque él cree que la salvación no se puede perder. No importa si tú aceptas la marca de la bestia, tú eres salvo como quieras. ¿Quién es que dice eso? El señor MacArthur. Ahora yo lo voy a decir bien claro. Oiga bien claro lo digo. Si una persona acepta la marca de la bestia, Está perdido. ya Dios no te puede perdonar. Pasaporte para el infierno. Sí, Usted se ha marcado para el infierno. Punto. Pero ese chita hecho ya para todo. El chip, ¿no? Todo eso viene. Y de lo que están predicando que el arrebatamiento no va a suceder, En el Dinamarca ya está puesto. o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, eso está fuera de contexto bíblico.
Una pregunta, Diga. pastor. Entonces los que la tienen ya, entonces ya no son salvos, así se arrepientan. O, Ya eso es un preludio para lo que viene. ok, perdón. Es una preparación. El chip es una preparación para cuando la marca esté en su Todavía cuando, no lo han puesto. cuando el anticristo esté en el cenis de su apogeo ministerial. Ahí es. Aquí sigamos, por favor, para terminar. Además de corregir la interpretación de pasajes aislados, el principio de la consistencia de las escrituras, la analogía de la fe, evita que el intérprete pierda el balance en una sola área de enseñanza. Por ejemplo, una enseñanza de las promesas de las bendiciones de Dios y su protección para los creyentes puede ser demasiado recalcada y mal enseñada si no es equilibrada con la enseñanza de que la presencia de Dios está con nosotros en tiempos de tristeza, necesidad y dolor. ¿Cuándo viene ese problema? Observa esto. Cuando te comienzan a enseñar gracia. Gracia. Oye, yo estoy de acuerdo que te enseñen acerca de la gracia. Pero te tienen que enseñar eso balanceado para que tú no caigas en una desgracia. Con la gracia. Así mismo, con la misma gracia encima, ven y caigas en una desgracia. Oye, no entiendo. Porque hay cristianos que le cuesta creer que hay un infierno. Que le cuesta creer que Dios es fuego consumidor. Que le cuesta creer que Dios castiga. ¿Hay cristianos así? A mí me gusta que me predican de la gracia. Yo lo siento, aquí te predicamos del cielo y del infierno. Esto es lo que la Biblia enseña. Todo está en esos dos puntos, cielo o infierno, punto. Usted verá. Por eso ahí está la cruz. La cruz está en el medio. Usted recibe a Cristo para el cielo. Usted rechaza a Cristo para el infierno, punto. No hay término medio. Porque el doctor Erce Sproul, ¿cómo se pronuncia, Violeta? Charlene Sproul. Ok. ¿Qué voy a saber yo? Dice de esta forma: la analogía de la fe considera toda la Biblia en forma integral. ¿Oyó? ¿Y quién es el Señor? Es un doctor. Para que no suframos los efectos de la exageración de una parte de las escrituras al excluir otras partes. Yo cojo esta parte porque esta es la que a mí me gusta. La otra está como la. Yo cojo la gracia porque esta es la que a mí me gusta. No me predique el Apocalipsis, la gente se va a asustar. A mí me gusta que usted solo predica el Apocalipsis. No me predique esos juicios, hombre, porque... El pastor se dijo que iba a empezar a dar un eso de Apocalipsis. Sí. Ándale, hermano. Oiga, aquí, por favor, aquí. No me predique el Apocalipsis, ni de Daniel, de eso de bestia, infierno, anticristo, marca de la bestia. Porque eso me asusta, eso asusta a la gente, Israel. Predícale las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Dios es amor. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. No más, sí, ahí no más. No hay que conocerse. No, ese libro está anulado, pastor. Está muy duro. Ay, Dios santo. ¿Qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, no podemos tomar una parte porque toda la Biblia está integrada. Por eso cuando usted escucha a un maestro o a un predicador, escuche todo el veredicto entero.
Por eso es que cuando tú tienes la capacidad de tomar lo bueno y dejar lo malo, ¿cuándo? Cuando tienes un conocimiento claro, tú puedes sanear un mensaje de una persona. No, eso lo dejo, esto lo tomo. Sí. Eso lo dejo, esto es del hombre, esto es de Dios. Esto es del hombre, esto es de Dios. Pero cuando tú no tienes el conocimiento, sí, un jambobar. ¿Aló? Vamos a hacer el ejercicio y nos quedamos en referencia en las escrituras. Por favor, Violeta. Encierre. Encierra un círculo la letra que corresponde a toda afirmación verdadera respecto a la regla de la analogía de la fe, la D. La enseñanza de pasajes múltiples, claros y directos tiene autoridad sobre la enseñanza aparente de versículos aislados, oscuros e implícitos. La D solamente. Sí. ¿Y qué de la B? Lea la B. A La ver, Biblia no se contradice a sí misma en asuntos de doctrina o práctica. La Biblia no se contradice en absoluto. No solamente en asuntos de doctrina y práctica, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que está hablando de la práctica? Está hablando- Pero dice en asuntos de doctrina o práctica. ¿Es verdad? Y la práctica, esa no se Va, contradice. no se contradice. Número 3. Suponga que alguien dijo que además de Cristo hubo 3 personas que nunca pecaron. Apoyando esta creencia en estas palabras de Cristo. No es que pecó este, ni sus padres. Juan 9:3. ¿Cómo utilizaría usted la regla de la analogía de la fe para refutar esta enseñanza? Sí, vamos a ver. Yo iría al donde dice todo, porque todos pecaron, todos están destituidos de la fe. Porque eso está claro, es explícito. Buscar un pasaje claro que aclare más el versículo y el contexto inmediato. Yo lo haría así. Claro y explícito. ¿Me doy a entender? Amén. Porque lo claro aclara ¿qué? Lo oscuro. ¿O no? Los pasajes claros deben aclarar los pasajes oscuros, ¿no? Oscuros. Pasajes múltiples deben aclarar pasajes aislados, ¿o no? La enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza implícita. Esto se llama ¿cómo? Analogía de la fe. No, ¿cómo en realidad se llama? Consistencia de la doctrina en las escrituras. ¿O no? ¿Por qué digo esto? Porque algunos le han llamado la analogía de la fe. Pero en realidad es la consistencia de la doctrina en las escrituras. ¿Por qué? Lo que la Biblia enseña, obviamente, en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje aislado o oscuro. Consistencia de la doctrina de las escrituras, esto de claro, oscuro, Hosticias. claro, oscuro, explícito, implícito. ¿Está claro? Ya. ¿Está claro? Amén. Entonces, las escrituras son su propio ¿qué? Intérprete. Y no más. Quiere decir que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Múltiples. Ella establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Implícito. Consistencia de la doctrina en las escrituras. Quiere decir, lo que la Biblia enseña, obviamente, en numerosos y claros pasajes, no lo puede contradecir un pasaje aislado o oscuro. Número 1, los pasajes claros deben aclarar los pasajes oscuros. Número 2, pasajes múltiples deben aclarar pasajes aislados. Número 3, la enseñanza explícita debe aclarar la enseñanza implícita. Implícita, ya. ¿Está claro? Súper. Hermanos, a los que no están viendo, que Dios se les bendiga. Esperemos y esperamos que hayan aprendido algo, hayan entendido. ¿Me están viendo? Que hayan entendido y hayan aprendido algo. ¿Cómo? ¿Quién fue? Yo, que estaba Ella hablando. estaba escuchando. Sí, se grabó. Entonces,
Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Amén. En espíritu a mi cuerpo. Amén. No para la segunda venida, sino para el arrebatamiento. En la segunda venimos con Él. Aleluya. Que Dios se le bendiga. Bendición a todos y a todas. Muchas veces va a ser familiar. Escribir, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.